Ahí está llegando. Ay, Dios mío, capitazo. Eso. Ay, somos... Si te mueres un día y te quedó dinero en la cuenta, sacaste mal la cuenta. Señoras, el video que todos querían y se los vuelvo a traer al canal. Quiero que vean esta belleza que está llegando por aquí. Miren, mi amigo el general, yo le digo el capitán, pero creo que es general. Viene con todos los hierros, señores. Quiero que se queden conectados y no olviden suscribirse para que vean mucho. Aquí en el canal tenemos muchos videos como este, review, pero este es uno que yo digo que ha renacido. Viene de la ceniza y ya vamos a explicar por qué. Y miren todo esto. Bueno, vamos para allá. Vamos. Ajá, miren que tengo por aquí a mi amigo Jorge. Buenos días, Gerson. Jorge, bueno, ¿cómo estamos? Mucha gente no lo conoce. Jorge, hace como un año le hicimos un videito al carro, ¿verdad? Pero ahora yo quiero que le mostremos. Jorge le trae una sorpresita, ¿verdad? Unas recetas. Unos pequeños detalles que hacen la diferencia, que el monstruo este sea lo que es ahora. Bueno, Jorge, ven acá, yo creo que le hablemos a la gente, los que son nuevos en el canal, porque yo sé que mucha gente que se ha suscrito y los que están así suscribiendo. Quiero que les cuente un poco sobre tu vehículo. Tu vehículo no es un carro, no es un Jeep normal, es una edición especial, ¿cierto? Esta es una edición especial del 2016, ¿ok? Es la edición que salió para el 75 aniversario. Así que bueno, como pueden ver ahí en el patch, esa fue la edición que hicieron para celebrar el 75 aniversario de la Jeep, con un color especial, Search Green, que tiene un tonito diferente. Y bueno, y de ahí salió la idea de ponerle al Jeep el general, que ahora realmente es el general. Sí es el general, exactamente. Ahora sí es el general. Anteriormente yo era un soldado, Antes un soldado, pero ahora es el general de verdad. Ahora sí yo voy a decir, y yo creo que vean por aquí, pero quédense porque le damos a detalles, señores. Esto es solamente el comienzo, y no solamente eso, Jorge, ven acá. Yo quiero que a la gente, yo te quiero retar. Vamos a poner una prueba de ese carro. Vamos a probarlo hoy. Por primera vez, vamos a probarlo. Ah, mira, pues está saliendo calientito. Recién salidito del horno, señores. Ay, Dios mío. Mira, Jorgito, quiero que les muestres a la gente. Dijimos, es una edición especial. Una edición ¿Qué especial. año dijiste? Del 2016. 2016, ok. JK, señor, como ustedes saben, JK vino de 2007 al 2018. Fue la última edición. Exacto. Mira, vamos directamente al grano. Bueno, aquí muchos lo vieron ya en el frente, en un bumper que es el original, ¿verdad? Cortadito aquí. Ya se lo vieron en el video anterior. ¿De cuánto es ese? El de 10, ese es el 10S. 10.000. Sí, y de trabajo perfecto. Perfecto. Bueno, es que tú no necesitas winch. Perfecto. Te voy a decir algo. Te voy a decir algo. Este carro sí no es de los que va al mall. Exactamente. Este sí sale a rustiquear de verdad. Exactamente. Este carro y mira, más antes vamos a hablar sobre eso, el viaje de MOA y por qué pasó todo esto. Bueno, tenemos unas luces aquí. Esta es Baja Design. Baja Design. Y Baja Design. Perfectamente. Gerson dice lo de MOA porque y sigue con el tema de MOA porque este Jeep tuvo un antes y un después. Exactamente. Un antes de MOA y un después de MOA. Pues como que se murió de MOA y ahora resucitó. Por eso yo estoy diciendo el renacimiento del general. Bueno, aquí tenemos Ultra Hawk, señores, y yo quiero que comencemos de adelante hacia atrás para que la gente vea. ¿Ok? Aquí viene un cooler, este cooler. Sí. Esto es... Tuvimos que ponerlo porque yo quise instalar todo el sistema del sistema completo del PSC, como ahí lo puedes ver, y ese es el cooler que utilizan ellos para que la temperatura se mantenga. Porque por supuesto, al ser todo hidráulico diferente, tienes que tener el cooler instalado. O sea, es todo un sistema completo para que cuando estemos rustiqueando, ¿sabes qué nos pasa? Que se nos pone duro el volante, que a veces no podemos hacer los turns. Ahora es todo suavecito, con un solito dedo, y ahí lo puedes mover. Necesito eso, ¿verdad? Y la diferencia se nota, ¿sí? Se nota muchísimo la diferencia, se nota mucho la diferencia. De verdad que cuando haces off-road, de verdad off-road bueno, sí se nota la diferencia y la ayuda es impresionante. Cuando estás en las rocas, eso no para poder cruzar. Sí, es increíble porque puedes hacer los cruces con el Jeep prácticamente inclinado, angulado, como si nada. Entonces, bueno, señores, primer cambio que le hemos hecho al general es PSC, le pusiste, ¿no? Sí. PSC, debido a que ya van a ver por qué le puso PSC. Bueno, tenemos aquí las barras, son las barras RPM, ¿son esas? Sí. RPM. Sí. ¿Te han salido buenas? Salió muy buena. Bueno, ahí pueden ver los golpes que ha llevado. Ha aguantado durísimo todo el trabajo que se le ha hecho, todo el esfuerzo que ha hecho este Jeep, porque de verdad, lo hemos maltratado, lo hemos utilizado como se utiliza un Jeep de verdad. Hay mucha gente, tú sabes, que tiene sus opiniones sobre RPM, pero a mucha gente también le da muy bien. Mira, todas las marcas, hay que ver, todas tienen cosas buenas, todas tienen cosas malas. Eso simplemente es probarla. Si sale mala, bueno, se va para otra marca. Si sale buena, seguirlo utilizando. Hasta ahora yo he tenido suerte con estas barras. Muy buena, muy resistente. Y bueno, ahí puedes ver las pruebas. Son las marcas de verdad del trabajo. Bueno, aquí se ve que lo acaban de apretar. Sí. Hicieron las marcas porque están en prueba todavía, sino lo acaban de sacar del horno. Esto es primicia. Bueno, PSC tenemos por aquí algo nuevo. Y estoy viendo algo por aquí, señores. Miren esto. Uf, señor. Aparte, le va a decir el capitán, no, ya es general, señor. Disculpe con general. El general. Mira, aparte, esto que se ve muchas clases. Ya cuando tengo un Jeep así con esto, ya usted sabe que no es un Jeep
de... Ya eso no va al mall. Exactamente. No, eso no es para llega al estacionarse en el mall. Cuéntame sobre esto. Estos son anti-rock. Sí, te cuento, como este Jeep no es Rubicon, que no tiene sistema eléctrico para soltar los swipe bars, entonces decidí poner, anteriormente tenía una que lo vieron en el video, que era de Teraflex, pero me empezó a dar problemas y entonces decidí irme por la parte del anti-rock. Ya no me tengo que bajar del Jeep para quitarlo, para acomodarlo, para poder hacer el flex. Literalmente ya él siempre está suelto y esa marca es muy buena, muy resistente y es la que usan los grandes de verdad. Mira, wow. Entonces eso te trae como todo el sistema hasta allá. Todo el sistema instalado, no hay que bajarse del Jeep, no hay que soltar nada, desde adentro pones tu 4x4 y hacer el flex. Funciona, exacto. Aquí voy a ver si pongo un poquito de especificaciones para la gente que no ve. Ya tú has aprendido, Jorge. Mire, Jorge, tú tienes en este mundo poco tiempo, Poquito tiempo, yo no tengo más de 4 o 5 años. Mire, ¿qué opinan ustedes? Comenta Este aquí, fue uno de los maestros que tuve. Sí, comenzamos a viajar. Sí, cuando empezamos a viajar. Y Jorge aprendió bastante antes. Claro Escucho que hablando sí. y ya creo que, mira, ya eres partner de la Jeep. No, ojalá fuera así. Jeep, si me estás escuchando, patrocíname algo. Bueno, lo que viene, después vamos a hablar sobre eso. Seguro. ¿Cuáles son los proyectos? Anti-rock, señores, es súper esencial. Tú no puedes andar con un carro así que tiene todo ese pago. Bueno, vamos a lo que yo quiero mostrar esto. Miren esta belleza, señores. Ustedes están viendo ahí eso. Uf, Dios mío. Esa es la sorpresa más importante y más cara. Exactamente. Que tiene el Jeep. Mire, yo creo que la verdad la gente no solamente de lo caro, sino la experiencia que eso significa para uno el jeepero. Sí, Cuando uno tiene un Jeep, esto es un estilo de vida. Sí, exactamente. Esto es emoción lo que estás comprando, es satisfacción, es cariño lo que le estás poniendo a este carro. Entonces, si tú te bajas del carro y tú no volteas a ver tu carro, estás en el carro equivocado. Cuando yo me bajo de este Jeep, estoy enamorado del 100%. Y el dinero que le pongo es dinero de inversión en mi felicidad. Entonces, a veces son un poco caros y la felicidad cuesta dinero, pero hay que trabajar para hacer estas bellezas. Díganme ustedes que también para la gente, miren los ojos. Jorge está llevando el estilo One Life. Ese es One Life, Seguro. Una sola vida. Claro, hay que aprovecharla. Porque uno no sabe, hay que aprovecharla. no da muchas vueltas. Somos... Si te mueres un día y te quedó dinero en la cuenta, sacaste mal la cuenta. Mira. Si te mueres un día, yo estoy contado, si te mueres un día y te queda dinero en la cuenta, sacaste mal la cuenta. Mira, Jorge, bueno, mi amor, si mi mujer está viendo esto, ya saben ya que... Hay que gastar, déjalo que gaste. Mira, Dana 60, wow. Dana 60. Ajá. Cuéntale a la gente, bueno, mucha gente que no conoce Dana 60, es algo, tú tienes Dana 44 años. Tenía antes, no, ni historia, siquiera. Yo tenía el 33, que es el original que viene con este Jeep, y 44 en la parte de atrás. Pero haciendo inventos con Gerson, en alguno de los viajes, tuve muchos daños en 33, cambié al 44, lo reforcé, hice todo, pero como dice Gerson, un antes y un después en Moab, y terminamos ahora con Dana 60 y una tonelada en la parte de atrás, que eso después se los vamos a mostrar. Que sí, no, Jorge está cumpliendo el sueño de muchos de nosotros también, y nada, Jorge, el que no lo conoce, Jorge es una persona muy humilde, ¿verdad que sí? Un burro de pana, y ha hecho este sueño de realidad para él mismo y para mucha gente que nos sigue, que quieren ver cómo un Jeep así evoluciona, ¿me entiendes? Porque es bueno verlo. Claro, fíjate que yo he tenido la oportunidad, me han ofrecido inclusive dinero para vender el Jeep por el color, por la edición especial, pero yo estoy enamorado de mi carro, no me importa que sea el 2016, yo le sigo poniendo cariño y empeño porque realmente disfruto este Jeep como tal. Este es el Jeep que yo le tengo cariño. Así que bueno, hay que disfrutarlo. Los Jeep se convierten como parte de la familia, ¿eh? Parte de la familia. Sí, ya. Es el bebé de la casa. Dana 60, todavía no lo has probado. Todavía no lo he probado. Esto literalmente salió hace menos de 4 días, de donde hicieron todos los cambios, todas las reparaciones. O sea, el Jeep quedó impecable. No tenemos literalmente ya nada original en la parte de abajo del Jeep, más que el tanque de gasolina. Todo lo demás es customized para este Jeep en particular. Y atrás tenemos algo distinto, pero parecido. Pero yo creo que le hablé, ¿por qué hiciste esa modificación? Eso es algo muy importante que yo le digo a la gente. Hice la modificación porque hay algo muy importante. Tú tienes que ver a dónde tú quieres llegar con tu Jeep. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Dónde tú quieres llegar? Bueno, yo quería literalmente llegar a lugares como Moab, llegar a hacer el pre-shirt, hacer las rutas que son realmente duras y de verdad rustiquear. Entonces, si tú vas a hacer un overland, el Jeep te queda perfecto con lo que trae original, cambias un poquito los cauchos, pero si ya tú quieres hacer algo ya, que romper ese límite, y yo soy un adicto a la adrenalina, soy un adrenaline junkie, entonces tengo que hacer este tipo de cosas. Jorge lleva la vida One Life y yo le invito a mucha gente a que compartan esa misma experiencia, esa adrenalina. Jorge también hace poco, hace como 5 meses apenas, 5 o 6 meses. Jorge se ha convertido en un profesional del salto a las alturas, ¿verdad? Haciendo paracaidismo. Paracaidismo, se llama exactamente profesionalmente. Sí. Y cuéntame sobre esa experiencia, ¿por qué esa decisión? Mira, lo tuve que hacer porque el G, como estuvo en la clínica, en cirugía, entonces tuve que venir y apresar. Y digo, bueno, tengo que hacer algo para entretenerme. Entonces, bueno, ahí nació el paracaidismo. Y ahora es una adicción lo que tengo
tengo. Y próximamente, cuando volvamos en el 2025 a Moab, en el lugar donde vamos a rustiquear, también hay un lugar que puede saltar en paracaídas, así que la combinación perfecta. Oh, wow. Sí. Tú eres un profesional, me dijiste que has saltado. Ya tengo 3 licencias, ¿no? AFF, licencia A y licencia B, así que bueno, poco a poco. ¿En varios países también, no? He saltado en varios países y gracias a Dios he tenido la oportunidad de saltar en España, en Noruega, próximamente vamos para Colombia, señores, así que bueno, nada, aprovecharlo. Y la gente de este video, yo que te acabas de preguntar aquí, te la hice tras cámara, pero muy corta. Esa experiencia de saltar en ese momento, ¿qué piensa la gente? ¿Qué tú piensas cuando estás saltando? Mira, es espectacular, espectacular, porque la libertad que te da el Jeep y la libertad que te da el paracaidismo, ya, eso es One Life, señores, eso es todo. Eso es lo que hay que hacer. Jorge, todavía no hemos terminado aquí abajo, veo también algo aquí cambiado, veo los bump stops, ¿no? También. Sí, los bump stops tuvimos que poner también todos los bump stops nuevos, porque bueno, ya si vas a hacer el upgrade, compadre, entra completo y haz el cambio, hidráulico, mucho mejores, mucha mejor calidad, de verdad es mucho mejor también, inclusive para el manejo en la calle es mucho más cómodo, se siente menos el golpe y va, muchos cambios, producto al Dana 60, señores, ese es el problema con Dana 60, tienes que cambiar los rines, tienes que cambiar ciertas cosas adentro para que haga mejor flex, por ejemplo, yo tenía los brazos cortos de TerraFlex, ahora tenemos los long arms de TerraFlex. Aquí, ¿cierto? Sí. Oh, wow. Vale, pues sí, estoy viendo más alargado que atrás. Los tornillos de los rines, acuérdate que el rin normal viene con 5 tuercas, este viene con 8, entonces se tuvo que cambiar también. Pero ¿y cómo hiciste con el...? Porque son parecidos, ¿no? Los rines. Son parecidos, lo que hice fue, acuérdate que a mí me gusta la combinación de esta del verde con el color este bronce así. Entonces lo que hice fue, llevé el color del Jeep, se lo llevé a una persona para que lo pintara y tratara de hacer el match, o sea, que tratara de duplicar el color. Y hay una sorpresita, porque Gerson mencionó el bumper de adelante y el de atrás, que yo sigo teniendo el original recortado. En otro videito le vamos a mostrar qué es lo que va a pasar con eso. Más adelante. Más adelante. Ven acá. Entonces también los espirales también los cambiaste porque... Los espirales los tuvimos que cambiar porque cuando hicimos el cambio de Dana 60, lo que tuvimos que hacer fue que el Jeep, entonces ahora tiene un 4.5 de lift y tuve que mejorar los espirales para hacer el flex muchísimo más amplio. Wow, Jorge, tú hiciste un cambio porque cambiaste amortiguadores, cambiaste, miren, esto, uff, qué belleza, señor, esto es una delicatez. Miren los bones aquí, uff, qué súper bello. Los espirales también los cambiaste, sí, y por supuesto, si cambiamos todo ese material adelante, dejen que vean la parte de atrás también muy bien. Señor, está picante. Aquí dijimos que en sí te gusta eso. Para mí ese es uno de los más bonitos, los KMC. Es una de las mejores marcas. Es más, si no me equivoco, Gerson, tú tienes también KMC. Esa marca es excelente. También puse las válvulas para sacar el aire un poco más rápido cuando estamos en el trail. Wow, esa es la que se ajusta, ¿no? Se ajusta, sacas solamente por uno mides la presión del aire y por el otro sacas el aire. Entonces no tienes que estar esperando a quitar la valvulita adentro cuando vamos a entrar al trail. ¿Eso no es lo que funciona con...? Funciona. No, pero nosotros funciona con una app. No, ese no funciona con el app, ese es manual, pero lo hace literalmente, es cuestión de segundos. Lo que antes me tomaba 15, 20 minutos, ahora me toma literalmente menos de 3 minutos sacarle a las 4 ruedas. Sí, yo quiero hacer esto, señores, pero para hacer esto tienes que sacar toda la llanta. Hay que hacer todo, pero aproveché porque como cambié los rines, entonces mandé a instalarlos de esa forma. Oye, esto sí, porque por lo menos la gente no sabe que no ha hecho así off-road como nosotros, que tenemos que bajar a 5. Bajarle la presión porque menor presión, mejor retención. Exacto. Entonces literalmente ustedes ven estos cauchos gigantescos, que en realidad el aire, la capacidad de aire es pequeña acá, pero todo lo demás es literalmente para tener retención en la roca. Entonces por eso podemos bajar a 5 libras, 8 libras, 10 libras para poder tener más retención en la roca. Y también vi que te fuiste, señores, es que son muchos cambios, estamos hablando aquí de verdad que estoy viendo aquí unos numeritos, miren esto, este numerito 40 por 13.5, pues claro, ya tenemos Dana 60, ya tenemos que ir con los grandes. Jorge cometió uno de los errores que cometemos mucho. Sí. Te fuiste 35 primero, ¿no? Yo he pasado por todas las etapas. Voy a salir con el Jeep a pasear, 35. No me gusta, ahora voy a empezar a rustiquear con Gerson, 37. No me gusta el 37, me gusta como luce con 38. Pero bueno, 40 con los axles originales, dije, bueno, no sé si me gusta. Lo dañé en el viaje a Moab, entonces ahora dan a 60 con 40 como debe ser. Wow, y te digo una cosa, yo te voy a ver pronto en unos mesecitos, vas a ver, con 42. Ya, tú sabes que no le puse el 42 porque no entro en el parking. Oh, mira. Ese es el detalle. Pero si no estuviésemos viendo un 42 aquí. Esas 2 pulgadas me rompieron. Sí. La verdad, sí, porque se sube un poquito más, ¿no? Claro, se sube bastante más. Yo vivo en edificio. O sea, el problema que tienes es que el Jeep sí nota la altura significante, el tamaño, el aumento que hubo en el tamaño del Jeep. Entonces tienes que estar pendiente, por ejemplo, si el lugar no mide 7 pies, no entra. Señores, si ustedes van a un parking que mide 6'8" y el Jeep lo tienen así como un lift de esto, no entren. Sí, me pasa mucho eso aquí en Miami, verán, en los malls, verán, no pueden entrar. Constantemente, ese es el problema, porque los malls casi todos miden 6'7". Por ejemplo, el Brickell City Center mide 6'7". Señores, ¿qué pasó en Brickell? No podemos entrar con los Jeep en Brickell. No pensaron los Jeeperos, no, nos tenían... Claro. No es Jeep, Racist Jeep. Claro, por eso mismo
mismo, no podemos, no somos Jeep de mall, ahí está la prueba. Ni podemos ni entrar al parque del mall. Mira, 40, 36 me dijiste lo pusiste por el parque, porque si no te pensé 44. Me hubiese ido a 42, que era la medida original que tenía, porque es más, la recomendación del fabricante, con los Dana 60 te dicen que tú puedes manejar sin problema los 42. Incluso en el de atrás, en el 14 Bolt, sobrado puede llevar un 42 sin problema, pero ya tenía que inclusive que picar el Jeep, hacer algunos ajustes, y el parking iba a ser un problema muy grave para mí. Porque, exacto, el clearance, la gente que no sabe, ya el Dana 60 es un poco más ancho, ¿verdad? Claro. Esto aquí, señores, ya es un poco más ancho, entonces el ángulo de ataque, ¿verdad? Se te convierte un poquito más pequeño. Por eso la gente, ¿verdad? Le pone 42 para arriba. Claro. Este aguanta 47 para que sepa. Este carro aguanta todo lo que le meta. Con todo lo que tiene abajo, sí, yo sé que aguanta un 42 o un 44. El problema es las modificaciones que hay que hacer al Jeep para poder llegar a ese tamaño. Es importante, porque si no, es un Jeep de bonito, pero no puedo hacer un flex porque estaría pegando por todos lados. Sí. Por aquí, ¿qué tenemos por aquí? Bueno, tenemos rocks ahí. Esto ya lo tiene hace tiempo ya. Sí, los golpecitos. Ahí puedes ver los golpecitos. Tenemos un carro de mall. Mucha gente se ha quejado de esta marca. Sí, esta marca, vamos a ser honestos, esto es muy práctico. Exacto. Si vas a subir al Jeep es súper cómodo, pero Gerson, que también lo tiene en el Jeep, él sabe que a veces, por ejemplo, si estás haciendo off-road, lo mejor es apagarlo, porque tienden a trabarse a veces y no se cierran del todo. Eso deberían corregirlo, o mándenos uno de regalo para Gerson y para mí, de esa forma, entonces podemos decir una opinión. Pero tú no lo has cambiado, ¿no? No, yo tengo el original que compré la primera vez. Ellos simplemente en una garantía me cambiaron una pieza porque no subía del todo. Y me cambiaron, es como el motorcito, vamos a decirlo de esa forma. Ellos la verdad que fueron muy buenos con la garantía, me mandaron uno para cada parte. Y ahora, como ustedes pueden ver, abre automático, cierra sin ningún problema, sube completo. De lo más chévere. Oh, wow. Sí, a mí me gustó mucho porque si no me espero subir mi carro. Y yo mi carro todavía lo tengo para Overland, como ustedes saben. Yo voy a este nivel, señores, pero lo que pasa es que yo tengo un niño chiquito y todavía no me puedo meter en ese... Esa es la ventaja, que el niño chiquito soy yo. Entonces no tengo ningún problema. El niño chiquito. Pausa, porque quiero que Jorge venga acá. No me diga la gente. Jorge tiene el otro sueño, para completar ya todo este juguetico, el arsenal de juguetes. Te compraste una pick-up, ¿verdad? Para cargar el Jeep. Sí, ese es el problema, de que compré el Jeep, ya no lo puedo usar para diario, entonces tuve que comprar una Ram 2500 que la puse del mismo color exacto del Jeep. De la que vimos, 2500 Ram. Sí, y ese viajecito me llevé la Ram con el trailer y el Jeep hasta Moab. Estuve manejando por 3 días, de verdad que un viaje espectacular. Y la gente tomaba fotos cuando veían el Jeep y la Ram, la combinación de colores, súper cool, de verdad que sí. Jorge, ya aquí rapidito, quiero que le explique a la gente sobre la Ram. ¿Eso fue algo que tú soñaste una vez? Yo toda la vida, niño, así como toda la vida yo quise tener un pick-up, siempre quise tener un pick-up, nunca pensé tener un Jeep. El Jeep es culpa de las malas juntas estas que tengo acá, pero yo siempre quise una 1500, una pick-up normal y regular, pero el Jeep ha crecido tanto y pesa tanto ahora que una pick-up regular pasa mucho trabajo, sobre todo para viajes largos. Entonces tuve que adaptarme y comprar una Ram 2500 que tiene un motor que es gigantesco, el consumo de gasolina mío, el promedio es horroroso. Así que esa parte ni me la pregunten, es entre 10 y 12 millas por galón, pero es la felicidad, estamos invirtiendo. No, pero tiene la gente la recomendación, ¿vale la pena? Vale la pena porque realmente, mira, si vas a viajar y tienes una camioneta como la Ram, vas muy cómodo dentro de la cabina, ala súper fácil el Jeep y el trailer, entonces puedes llevar inclusive más cosas, a ti que te gusta hacer todo esto del overland, entonces puedes llevar tu Jeep con tu carpa, hay mucha gente inclusive que si se van a quedar, por ejemplo, van a lugares como Windrow, que tú puedes llevar tu trailer con tu camioneta, duermen incluso en el trailer, no tienen que dormir en el Jeep. Entonces solamente utilizas el Jeep para eso. Cuando terminas de hacer tu off-road, montas tu Jeep. Si tiene algún problema, lo montas y te lo llevas derechito para Miami. ¿Te acuerdas del último viaje que me tuve que quedar por Atlanta? Sí. Señores, Jorge, tenemos por aquí a Jorge. Aquí estamos. Miren, yo creo que ustedes vean esta belleza. Y voy a estar poniendo imágenes de este carro para que ustedes lo vean. Y aquí estoy viendo eso, dijiste, 14 volts. Sí, 14 volts. 14 tornillos, señores, para la gente. 14 tornillos. Ves que está un poquito angulado para darle un poquito más de clearance. Si te das cuenta, está un poquito angulado. Sí, está un poquito sí. Entonces ahí te das cuenta de que el tamaño con el original, la diferencia es brutal, es casi el doble literalmente de tamaño. Tú me dijiste, esto lo tiene como un 2500, ¿no? Sí, básicamente para las personas que saben de mecánica pueden comparar y es como decir el de 2500 de RAM, más o menos viene siendo el tipo de eje que hay. Le cambié también, estoy viendo algo aquí raro que esto no lo tenía antes, los amortiguadores están como al revés, Sí, ¿no? los amortiguadores, ¿qué pasa? Cuando estuvimos en ese viaje haciendo road, los que saben de todo esto se dan cuenta que están literalmente al revés, están upside down. Entonces el piggyback
el fabricante siempre lo puso para que viniera aquí en la parte de abajo. El look, cuando está en la parte de abajo, es mucho mejor porque se ve realmente como más fuerte el Jeep, pero al estar el piggyback abajo y estás haciendo off-road, con todas las piedras, con todas las cosas que le pasa, a veces pueden dañar esta tapa y bota el líquido. Entonces automáticamente se daña el amortiguador. Viene un skid plate que ponen en la parte de abajo, pero el skid plate no protege el piggyback. Entonces a mí me pasó que se me dañó uno de ellos y entonces decidimos, esto es un invento que estamos haciendo, decidimos voltearlo para poner el piggyback en la parte de arriba. Fue una recomendación del mecánico y entonces lo pusimos al revés, el piggyback queda protegido en la parte de arriba y entonces se hace el flex para abajo sin ningún tipo de problema y no tienes nada aquí que esté chocando. Pero igualmente entonces, esto aquí lo protege un poco, ¿no? Igualmente sí, lo protege un poco. Queda un poco protegido, estás alejando el piggyback, que es literalmente lo más caro del amortiguador, que es lo que hace la diferencia, porque tú puedes comprar estos mismos Falcons sin el piggyback. Este tiene el piggyback porque lo hace de mucha mejor calidad, inclusive te permite hacer los ajustes más suaves para la ciudad, para off-road, y de esta forma estamos tratando de ver cómo lo protegemos. Pero hay algo, Gerson, que no te has fijado todavía. No. Hay algo aquí importante. hay más. Hay algo importante. ¿Tú viste el tamaño de los discos de freno? No. Los 4 discos de freno, como los ejes son más grandes, son el equivalente al full que viene en la medida más grande. ¿Y qué es lo que permite? Que el caliper sea más grande y que la frenada sea mucho mejor. Miren ese caliper, señor. Sí. Claro, es que dan a 60 también, necesitas más. Ahora, un secreto, cambias el caliper, cambias todas las piezas porque todo viene, inclusive viene como en un combo con el eje, pero te obliga automáticamente, al ser más grande, cambiar la bomba de freno que está en la parte de adelante del carro. Entonces, literalmente la bomba de freno que tiene este Jeep ahora es la bomba de freno de una Ram 2500. Miren, entonces este carro por debajo no tiene nada original, ¿no? Original no le queda nada. Nada, sí. Nada. Lo único que le queda es el tanque de gasolina original, pero bueno, no hay más remedio, hay que seguirlo usando. Mira, cuéntame usted, ¿quién usted tiene este sueño que Jorge ha hecho? De verdad que hasta el momento no he visto que le falta nada. De verdad, no, yo creo que sí le falta algo. Te falta algo y te lo voy a decir al final. No, yo creo que lo tiene en mente porque ese es como. Es solamente unas cositas de detalles de cómo va a lucir, y cómo se va a ver. Mire, señores, pero de verdad que le has hecho un cambio, digamos, ha renacido. Sí. Ya no es el mismo carro, sí. No, para nada. Incluso, ahora hay que ser muy valiente para manejar este tipo de Jeep porque hace más cosas de lo que a tu mejor tú eres capaz de hacer con él. Entonces te das cuenta de que es mucho más fuerte, mucho más agresivo, aguanta mucho más la fuerza y el golpe que le puedas dar, que en realidad lo que hay que tener es piloto para poder utilizar todo este tipo de equipo. No sé, un superhéroe es eso, no sé quién lo dice, Superman, no sé, Batman. Por eso fue que tuve que empezar a hacer paracaidismo, para llenarme de valor para hacer las cosas que vienen ahora. un gran poder conlleva una gran responsabilidad, señores. Así mismo es. Este monstruo ahora para manejarlo, Nana 60, flux flotante, discos grandes, amortiguadores más largos, lo cambiaron el piggyback para arriba para protegerlo. Mucha gente, voy a poner aquí porque la gente quizás no conoce, no entiende qué es el piggyback, por aquí lo estamos viendo. Es como la cosita de esa. El piggyback viene siendo el contenedor que trae como una especie de aceite, vamos a decirlo de esa forma. Seguramente hay una explicación un poco más formal, pero trae un poquito de aceite para que cuando él haga el movimiento, entonces ese aceite permite más o menos presión. Y entonces como un reservorio que le dicen muchas personas también de aceite dentro de. Y se va ajustando, claro, y se va ajustando. Si te das cuenta, por aquí puedes ver. Yo creo que adelante se ve mejor. Adelante se ve mejor. Sí, adelante se ve mejor porque aquí está viendo. Si te das cuenta, aquí puedes ajustarlo. Tiene 3 niveles. Tiene 3 niveles y el nivel 2 es ajustable para que lo pongas más suave, más duro. Y si tienes alguna duda, simplemente tú vienes aquí a la parte de adentro del Jeep y aquí tienes todas las instrucciones, súper práctico, ¿viste? Wow, miren esto, señores, sorpresas y sorpresas. Como dicen en Venezuela, esta es la chuleta, si se te olvida lo que tienes que hacer, ahí tienes la chuleta con todos los datos. Es que inteligente la gente de Falcón, Mira, presionando rapidito aquí adentro, miren este carro súper limpio, igual les voy a invitar a la gente que vean, aquí abajo les estoy dando el link para que ustedes comparen y vean cómo hicieron el cambio anterior a este. Y que nos digan el que les gusta del Jeep, que no les gusta del Jeep, qué es lo que creen que se le podría hacer, qué creen que se hizo mal, porque aquí hay que aguantar consejos de todo el mundo. Exactamente. ¿Okay? Mira, aquí atrás, ¿qué tenés aquí atrás? Nada. Aquí atrás sí tengo la base que aguanta la rueda, como es una rueda 40. El problema que yo tuve que hacer es que tuve que adaptar la base y tenemos una base, la base Teraflex. Tuvimos que cambiarla, pero después tuve otro problema más. Acuérdate que la base original viene con 5 tornillos. Los ejes son ¿de cuánto? De 8 tornillos. Entonces tuvimos que literalmente cortar la base y ajustar una que le hicieron literalmente para poner los 8 tornillos y como pueden ver, los JK, los que saben, no traen cámara de retroceso, entonces tuvimos que adaptar una camarita de retroceso. Miren este truco, señores, esto es algo de verdad primicia, me gusta aquí como le pusieron una camarita escondida en el ring, ¿verdad? Literalmente estas piezas no las venden, estas piezas las hicieron literalmente para ir buscando la forma de ver cómo poníamos esa rueda en la parte de atrás, o sea, literalmente es un trabajo custom que no lo vas a ver en la calle normalmente, entonces fue un trabajito que se hizo de verdad que quedó muy bien, como para darle la fuerza
fuerza para aguantar el peso de esta me goma. gustó esto aquí, la camarita aquí, Sí. mira, ahí metidita, inventada. Sí. Qué belleza esto aquí. Bueno, aquí viene un poco, aquí se ve un poquito más claro los deflectores. Claro. Para bajarle la válvula, esto va automáticamente adentro. Que es súper práctico, porque tú puedes poner el medidor acá arriba, o sea, en este que está aquí, exacto. Y vas sacando el aire por acá, entonces automáticamente vas haciendo la lectura. Entonces es mucho más fácil que antes, acuérdate que teníamos que zafar, ir leyendo, zafar la válvula, ya no tenemos que hacer eso. Y tú tienes compresor adentro, ¿no? Tengo un compresor también, sí. De doble válvula. Sí, de doble válvula, sí. Wow. Que lo tengo en la parte de atrás instalado, si quieres te lo muestro ahora. Ok, bueno, vamos a hacer la gente para que la gente también lo vea. Y bueno, aquí en general, bumper original, si lo tiene. ¿Qué más? No por mucho tiempo. Sí, viene algo nuevo. Viene algo nuevo que vamos a hacer. Esa es la sorpresita que tenía, pero bueno, es algo que vamos a tratar de hacer. La misma combinación del color bronce que tiene en la parte de atrás con unos bumper Motor Built que posiblemente le vamos a poner para darle de verdad el look de off-road violento. Esa es una de mis marcas preferidas, Motor Built. Sí, son muy bonitos. Son muy buenos, muy duros, muy fuertes. Sí. Mira, aquí puedes ver que esto no es un Jeep de móvil. Ahí están las cicatrices de verdad. Mira, señores, dolor y pasión. Porque eso que tú, a veces estás ahí, dale, porque no tiene nada de Gerson lo sabe. El que ve los Jeeps de nosotros y ve las marcas sabe que realmente son Jeeps para gozarlos, para disfrutarlos. Mira, Jorge, cuéntame, ¿qué más tenemos por aquí? Porque yo quiero poner este carro a prueba, quiero que lo pongamos a prueba, pero quiero el motor. ¿Hay algo adentro especial? Hay un detallito que creo que lo vimos en el video pasado, ahora no me recuerdo. Ok. No me recuerdo bien, pero bueno, que ahí lo puedes ver, puse todo lo del intake, lo puse completo para utilizarlo de esa forma. Exacto, está el PSC, el coolant es el PSC. Ahí está el PSC del coolant, que está instalado aquí adentro. La bomba, te das cuenta que es muchísimo más grande que el original que trae. Sí, es más ancho. Sí, es mucho más grande. Mira, estoy viendo, le pusiste un pulsar a esto. Tuve que hacer un cambio en la computadora del Jeep, que eso ya, Jeep, debiste haberme mandado una computadora gratis, porque la computadora empezó a dar problemas y entonces con todos los cambios que hicimos y todas las cosas que le empezamos a hacer, pues tuve que hacer algunos ajustes para trabajar en el Jeep. Wow. Mira, estoy viendo la batería, está óptima, más fuerte, ¿no? También. Sí, Jorge, la Yellow Cap que le llaman. ¿Qué tal? ¿Sí funciona bien? Sí, la batería es muy buena, yo nunca he tenido ningún problema. La desventaja, vamos a decir, que tiene este Jeep es que este Jeep solamente lleva una batería. En el caso de los JL tiene dos, una grande y una pequeña, que es prácticamente un auxiliar, pero esta marca y esta batería, excelente. Y también tengo que decirlo, la primera que compré se dañó, la llevé, la garantía, ni me preguntaron. Me dijeron, aquí está una batería nueva, disculpa por la mala, y ahí está funcionando. Sí. Wow. Bueno, señores, mira aquí adentro, y yo le decía a Jorge, ya que lo tengo aquí, mira, yo sé que eso va a ser tu próximo cambio y se lo voy a decir nada a que la gente pero quédense hasta el final porque lo vamos a probar, a prueba. Jorge, yo creo, y no sé, algo me está iluminando la mente en este momento. Yo me estoy sintiendo algo que viene allá del más allá. Vamos a ver qué pasa, vamos a hacer un flex ahora a ver si funciona. Estoy viendo el futuro, Jorge. Tú pronto vas a estar mandando un V8 en este carro, si no me equivoco. Dios mío, Dios mío. Mira la cara. He estado tentado en muchas ocasiones, he estado súper tentado, tentado. Pero disfrútalo. He estado súper tentado, sí. He estado súper tentado y es algo porque el costo es altísimo, el costo es súper alto. Es un G completo. Pero literalmente es una animalada lo que le ponen dentro del capó y la diferencia del sonido. Para aquellos que nos gustan los carros de gasolina, de combustión, es impresionante cuando tienes un motor diferente al original. Bueno, señores, llegó la hora que todos esperaban. Mire, hombre, a Jorge, ven acá. Yo creo que ustedes ven esto aquí, señores. Esta roca, yo quiero ponerle un reto a Jorge hoy, que para que ustedes lo vean. Yo sé que este carro, esto no es nada para este carro, pero quiero que hagamos un flex aquí. ¿Quieren hacerlo? Vamos a hacerlo, vamos a probarlo. Porque nos probado muchas cosas. A mí me dijeron que yo me podía montar en una goma 42 sin ningún problema. Sí, ok. Vamos a ver si es verdad. Bueno, vamos para allá. Esa es la pregunta del año. Y para despedir esto, gracias Jorge por todo tu apoyo, Campeón, siempre en el canal. Nos vemos pronto en un próximo viaje. Yo sé que sí lo va a disfrutar al máximo. Y ya lo que ustedes quieran saber, ¿cuánto más o menos tú crees que costaría este carro ahora con todo eso que le hiciste? Aproximadamente, calcúlale con los cambios y todas las cosas, más de $30,000. Vamos a dejarlo ahí. No, Jorge, más de $30,000, más de $30,000 aproximadamente. Pero bueno. Que la gente comente, que sí. Y bueno, Jorge, muchas gracias por todo, amigo. Campeón, Jorge, un gustazo. En tus redes sociales te pueden conseguir.
que quieran investigar. A mí que me busquen por Instagram, que me busquen por Facebook. No soy tan famoso como Gerson acá, pero nada. Vamos a poner la dirección de la página de Instagram abajo para que vean los videitos de todas las cosas locas que hacemos en la vida. Y mandamos unos videitos, la gente lo vea que al final se lo voy a mandar, se lo voy a mandar. El paracaídas. No, porque la cuestión es que nos conozcamos entre todos y hagamos un buen grupo por acá. Bueno, Jorge, muchas gracias, amigos. No olviden suscribirse en un próximo video. Recuerden, like. One Life, una vida, una oportunidad, no hay más. Vamos para allá.